el minuto de silencio es por las víctimas y, por supuesto, nosotros oramos por las víctimas y seguimos, por supuesto, no orando por sus almas, porque sabemos que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, pero sí sobre todo para los familiares, para que ellos encuentren paz y esperanza en Cristo, encuentren la salvación en Cristo. Por supuesto que... Hola, Ana. Buenos días. Buenos días, Ana. Y al resto también. Pero en nuestra oración es que ante todas estas muertes, todo este desastre, el desastre económico, sirva para que Dios haga su obra y para que más le conozcan. Así que es nuestro deseo, esa es nuestra acción. Hagamos o no hagamos el minuto de silencio, eso es lo que creemos y lo que deseamos. Voy a dar un minuto de cortesía y empezamos. Ahí voy a enviar esto a la iglesia. Muy bien, pues 12:03. Yo creo que es ya buen momento para comenzar. Vamos a comenzar. Un segundo. Muy bien, ahora sí arrancamos. Venga, voy a comenzar con una oración. Vamos a leer un salmo, como solemos hacer. Si esta luz de aquí molesta, me lo decís y la puedo quitar. No creo que me quede en mucha penumbra. Si molesta, me lo decís. Muy bien, oremos. Eterno Dios, nuestro Padre, tú eres bueno, lleno de misericordia siempre, lleno de bondad siempre, con un plan perfecto, un plan para salvar a tu iglesia, para salvar a tus hijos, para llevarnos a casa, Señor. Y también tienes un plan con el mundo, cómo se van a ir desarrollando los tiempos hasta que tú vuelvas a por nosotros. Y es, Señor, en plena confianza que aceptamos lo que viene, es en plena certeza de que tú estás en control absoluto de lo que ocurre, que vemos venir los tiempos, vemos venir las situaciones y alabamos tu nombre. No nos quejamos, Señor, sino que alabamos tu nombre. No lamentamos, sino que confiamos, Señor, y al igual que el labrador mira al cielo esperando la lluvia de bendición, nosotros miramos al cielo, Señor, esperándote a ti, sabiendo que tú mostrarás tu gloria a través de toda esta situación. También que tu nombre, tu propio nombre, será glorificado a través de toda esta situación. Te alabamos, Señor, te agradecemos, te rogamos, por supuesto, porque somos débiles, porque somos necesitados, porque tú nos has hecho así, nos has hecho débiles y quieres que seamos dependientes de ti, que estemos necesitados de ti, que no se alabe el grande en su fuerza, que no se alabe el sabio en su inteligencia, sino que se alabe el que espera en ti porque sabe que verá al Rey de los cielos, que vendrá, que verá el lugar que tú has preparado, Señor, y con esa esperanza, con ese ánimo es que hoy venimos, abrimos tu palabra, como si estuviéramos reunidos
físicamente, pero reunidos en espíritu, en torno a nuestro Señor, en torno a nuestro Señor Jesucristo, mediante el poder del Espíritu Santo y levantando toda la gloria a ti que eres nuestro Padre. Gracias por todo esto. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar leyendo un salmo. Vamos a leer el Salmo 84. Salmo 84. Muy bien, os dejo que lo busquéis y lo podéis, como he dicho antes, lo podéis leer en voz alta, lo podéis seguir simplemente con la mirada. Podéis hacer una lectura, si estáis en familia, podéis hacer una lectura en voz alta todos. A eso os dejo a vuestra decisión. Yo voy a leer el Salmo 84 y sabéis que estuve esta semana en la iglesia, porque tenía que hacer unos asuntos ahí en la iglesia, y se despertó ese anhelo por la casa de Dios, ¿no? Anhelo por estar juntos, de estar congregados. Pues este Salmo 84 da un poquito de ese mensaje. Voy a leerlo. Salmo 84. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y eso es lo que nosotros queremos. Tenemos ganas, anhelo de estar juntos, reunidos, no en la casa de Dios, porque sabemos que ahora la casa de Dios somos nosotros somos el templo donde viene a morar Dios, entonces nosotros somos la casa de Dios, cada uno de nosotros. Pero sí que hay este anhelo por estar juntos y por a una sola voz cantar, alabar al Señor, orar, interceder los unos por los otros, lo que es pues estar juntos, ¿no? Voy a comenzar ya con la predicación. Déjame un segundo. Vale, perdóname que tenía que hacer algunos ajustes en la casa o en los habitantes de la casa. Sabéis que estamos estoy haciendo una serie sobre cuando Cristo dice a lo largo de los escritos de Juan, a través del Evangelio, a través también de Apocalipsis, cuando él se autoidentifica como yo soy, la puerta, el camino, el pastor, la luz, la resurrección y la vida, la estrella de la mañana, el alfa y el omega. Estoy haciendo una serie sobre eso. Tenéis en el grupo de la iglesia que lo he enviado este dibujo que hizo Mike para ayudarme, para ilustrar esta serie de Yo Soy. Llegamos esta mañana al Yo Soy la puerta. Y eso está en Juan capítulo 10. Venga, vamos a Juan capítulo 10. Voy a poner eso así. Vamos a Juan capítulo 10 y ahí encontramos este pasaje en el cual Cristo se identifica como yo soy la puerta.
Juan capítulo 10. Comenté que todos y cada uno de los yo soy son diferentes. Uno está en una conversación, otro una conversación muy larga, otro es simplemente Cristo dando este mensaje. El de la semana pasada, yo soy la resurrección y la vida, lo estaba hablando con Marta, una conversación personal. Y esta semana llegamos a Juan 10, donde encontramos realmente dos en uno, porque en este pasaje encontramos yo soy la puerta y encontramos yo soy el buen pastor. Y tiene su significado independientemente y, por supuesto, tiene su significado junto. Pero quiero explicar un poco el pasaje. Fijaos, desde el capítulo 9 encontramos que, por supuesto, esto tiene relación, dónde se encuentra este yo soy tiene relación con lo que está ocurriendo en el contexto alrededor. En el capítulo 9, Jesús hace un milagro enorme y el milagro es salvar o dar vista al ciego, a un ciego de nacimiento. No es un ciego, desde luego, en el orden de grandeza de los milagros, pues deberíamos entender que curar a alguien que en un momento vio, pero se quedó ciego, pues sería más fácil que curar a alguien que no ha visto nunca. Por lo tanto, es un milagro muy grande. Y cura a este ciego de nacimiento. Al ciego de nacimiento, eso lo tenemos en el capítulo 9, le interrogan los del Sanedrín diciendo, a ver, ¿esto es verdad? ¿Esto que ha pasado es cierto? Y él dice, pues, del versículo 27 del capítulo 9, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y esto se lo dice a los fariseos, cosa que les sienta fatal a los fariseos. Y entonces llegamos al 35, versículo 35. Y esto es el contexto de yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Leo desde el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, le habían expulsado de la sinagoga, ¿de acuerdo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es, o contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Por lo tanto, el contexto de yo soy, la puerta, que es lo que vamos a ver hoy, la puerta al redil, es el contexto de la ceguera espiritual. Fijaos, comienza el capítulo 10. Esto es continuación de lo que dice en el versículo 41. 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Continúa en el 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego continúa diciendo, yo soy el buen pastor. Vamos a dejarlo aquí. Y quiero continuar diciendo que vamos a encontrar en este pasaje
en el pasaje del buen pastor y en el pasaje de la puerta, que he dicho que es uno, aunque lo vayamos a dividir hoy, vamos a encontrar 5 personajes, ¿de acuerdo? El primero necesariamente es el pastor. El segundo no es un personaje en sí, pero lo vamos a llamar un personaje y es la puerta. Tenemos el pastor, la puerta, las ovejas, el salteador, que lo vamos a ver hoy junto con la puerta, y el asalariado, que lo vamos a ver juntamente con el buen pastor. Repito, tenemos al pastor, la puerta, las ovejas, el salteador y el asalariado. ¿De acuerdo? Entonces, como en todos los yo soy, Cristo está revelando un aspecto de su carácter. ¿De acuerdo? Cuando hablábamos de yo soy la resurrección, pues el carácter de Cristo es dar vida. Cuando hablábamos que yo soy la luz del mundo, pues el carácter de Dios es, o el oficio de Dios, o la obra de Cristo es dar luz, iluminar. Pues cuando llegamos a la puerta, pues debemos establecer algo para entender el pasaje. Yo soy la puerta, ¿a qué? Porque claro, las puertas, no solamente en el siglo XXI, sino desde que se inventaron las puertas, que me imagino que sea desde que el hombre viviera en casas o en tiendas, que sería desde hace mucho, una puerta es sencillamente un lugar para dividir dos cosas, ¿no? Tú tienes una puerta en tu habitación y es para dividir, pues, la cocina del pasillo y para dormir tranquilo en tu habitación. Y tienes la puerta que está separando algo. Por lo tanto, delimita zonas de estar dentro o estar fuera. Nadie pone una puerta en mitad de un prado para separar nada. Tú llegas, hay una puerta, la abres y detrás sigue estando el prado. Eso no tiene sentido. La puerta, por lo tanto, tiene que llevar a algún sitio. Cristo es la puerta, ¿de dónde? Ahora, Cristo tendrá que establecer cuál es el lugar al que va la puerta para que nosotros podamos decidir si es un lugar bueno o es un lugar malo. Cristo no estaba diciendo, yo soy la puerta al infierno. Evidentemente no. Al contrario, está dando absolutamente el mensaje contrario. Entonces, ¿dónde lleva Cristo? ¿Será una puerta buena? ¿Será una puerta mala? ¿Será un lugar donde interesa entrar? ¿Será un lugar donde no interesa entrar? Y ahí es donde tiene sentido los versículos del 10 al 6, que nos hablan del redil. Cristo es la puerta al redil. Ahora, tenemos que establecer si el redil es un lugar bueno o es un lugar malo. Muy bien, evidentemente el redil está hablando en el contexto de las ovejas. ¿Y qué era para las ovejas el redil? Pues el redil para las ovejas es el lugar donde eran guardadas al final del día. ¿De acuerdo? Las ovejas salían a trabajar, y trabajar es comer, ¿de acuerdo? Y salen a trabajar y van, hacen sus cosas por ahí, comen sus cosas y cuando acaba el día, el pastor las lleva ¿a dónde? Pues las lleva a un redil, no las suelta en medio del campo y dice, bueno, mañana vengo a veros, a ver cómo estáis. El pastor las lleva al redil, por lo tanto, el redil es un sitio donde las ovejas están guardadas, donde las ovejas están protegidas, donde las ovejas encuentran el descanso. Podríamos decir de alguna forma que el redil es casa. ¿No es cierto que cuanto más tiempo estás fuera de casa, más anhelas tu casa? Vale, ahora estamos hartos de casa, ¿no? Ahora, si alguien... bueno, alguien no. Ahora todo el mundo dice, quiero salir de mi casa, quiero ir al monte, incluso a los que no les gusta pasear y no les gusta hacer deporte, quiero salir, aunque sea por estar un poco fuera. Pero es al contrario, normalmente es lo contrario. Imagínense, las personas que tienen un trabajo que tienen que estar un mes fuera de su casa, 2 meses o toda la semana, cuando llega el fin de semana y llegan a casa, aprecian la casa más que el que lleva toda la semana ahí. Y esto es normal, porque la casa es un lugar que significa descanso, que significa estar con los míos, estar tranquilo, estar seguro.
Por lo tanto, podríamos decir que el redil es casa. Después de un largo día de trabajo de las ovejas, después de estar todo el día por ahí comiendo y haciendo lo que hacen las ovejas, por fin llegan a casa. Es el lugar, como he dicho, de seguridad, de confianza, también de descanso. Y esta palabra es importante, descanso. En Mateo 11, 28, tenemos esta promesa de Cristo. Mateo 11, 28. Muy bien, confío que tenéis las Biblias. Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os... Pues fijaos que no dice simplemente yo os descargaré, dice yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fijaos que la promesa de estar en el redil, la promesa de estar en Cristo, y luego explicaré esto, es el descanso. Cuando tú vas a un cementerio, ya creo que no pasará tanto, pero antiguamente más ponía esto de descanse en paz. En inglés y en otros idiomas pues se dice de otra forma, pero normalmente se hace alusión al descanso. Algo así como si la vida fuera un viaje agotador al cual llegas al final de la vida, llegas cansado, agotado y dices, por fin voy a descansar. Por fin me llega el descanso. Ahora, Mateo 25, 31. Fijaos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La paz del redil es para los que realmente son ovejas del redil. Temporalmente encontramos en la iglesia local, la iglesia universal es otra cosa, pero en la iglesia local encontramos que hay ovejas y hay cabritos. Hay ovejas que siguen a Cristo, que han visto a Cristo, que han escuchado la voz de Cristo, que Cristo es su pastor y que le siguen. Y tenemos también personas que le confían en la religión y se pueden reunir. Estoy hablando de todas las iglesias locales en general, ¿de acuerdo? Espero que en la nuestra no haya ninguno así, pero que no ha entendido la verdad en Cristo y está por religión o está por agradar a alguien o lo que sea. Esa paz es solamente para el que está en Cristo. La paz eterna, el descanso eterno en la muerte es solo para los que están en Cristo. Cualquiera que muere sin Dios, su final no es el descanso. Si el viaje de la vida es malo no, es ingrato, es incómodo, es doloroso. El viaje de la muerte es peor. La muerte eterna, lo que llamamos estar la eternidad sin Dios en el infierno, es también un viaje, pero no es un viaje como este. Este viaje se termina para todos, el viaje de la vida, pero ese viaje no se termina. Ese viaje es el viaje peor y más largo. Es un viaje continuo por el valle de la sombra de muerte. Por lo tanto, eres de Cristo porque solo hay descanso eterno si eres de Cristo, no si perteneces a la Iglesia Bautista Bíblica de Irún. No hay ningún descanso eterno para los que sencillamente pertenecen a nuestra iglesia o a ninguna otra iglesia. Ninguna iglesia trae la salvación, solamente es en Cristo.
El infierno es totalmente lo contrario del cielo. Si el cielo es el lugar de descanso, de protección, de tranquilidad, el infierno es lo contrario. Es un viaje sin final, sin descanso, sin protección, sin tranquilidad, sin confianza, un viaje de lágrimas. Por lo tanto, eres de Cristo, eres del redil de Cristo. Aquí viene el segundo punto. Entrar al redil es pertenecer al redil. Vamos a ver, un pastor no permite que un león entre a su redil, ¿no? Un pastor no permite que un león o que un lobo entre a su redil. Le abre la puerta y le dice, mira, lobo, león, aquí está la merienda, hala, coge lo que quieras. Dios no permite eso. Ningún pastor permitiría eso. Por lo tanto, solo las ovejas que son de Dios están en ese redil. Aparte que no está el león y no está el lobo, tampoco hay ninguna oveja extraña. El Dios no se encontrará con ninguno en el cielo que dirá, hombre, pero tú qué haces aquí. Pero tú no creías en Mahoma. ¿Tú no creías que Mahoma era el único profeta de Dios o el verdadero profeta? ¿Tú qué haces aquí? No va a ocurrir eso. Porque ninguno que no sea del redil de Cristo va a estar en el cielo. Por lo tanto, ni los leones, ni los lobos, ni ovejas extrañas habrá en el redil de Cristo. Pertenecer al redil, bueno, ¿por qué? Diría, no iba a decir algo. Sí, lo voy a decir. No entran tampoco ovejas de otros pastores. Ni de Mahoma, ni de Alá, ni los que creen en la bondad, ni los que creen en la Pachamama, ni los que creen en el dualismo, un equilibrio entre el bien y el mal, ni los agnósticos, ni los que creen en el hombre. Nadie que no sea de Cristo está en ese redil, porque el redil es de Cristo. El redil no es de nadie más que de Cristo. Por lo tanto, el redil es de Cristo porque Cristo compró a las ovejas. Fijaos, si miramos en primera de Pedro, vamos a ir a primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 18. Fijaos que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El redil es de Cristo porque Él pagó por esas ovejas. Él no pagó por otras ovejas, habría que hablar mucho de esto, pero Él no pagó por el león, no pagó por el oso, no pagó por el salteador, tampoco hablaremos del salteador, pagó por sus ovejas, por lo tanto son suyas. Por lo tanto, el redil es de Cristo. Los que escuchan, todos los que entran a ese redil, que es de Cristo, lo hacen a través de la puerta. Las ovejas reales entran por la puerta. ¿Quién es la puerta? Pues es lo que estamos viendo hoy. La puerta es Cristo. Se entra a... Fijaos, Cristo es el buen pastor. Vamos a ver la semana que viene. El buen pastor nos lleva hasta la puerta. ¿Que la puerta quién es? La puerta es Él. Y nos mete dentro del redil, que es su redil. Por lo tanto, llegamos a través de Cristo, cruzamos a través de Cristo, que es la puerta, y habitamos en Cristo. Si tú no tienes una vida con Cristo, no tienes nada. Cuando veamos sobre la vid, veremos sobre permanecer en Cristo. Si tú no permaneces en Cristo, no eres de Él, de ninguna forma. Fijaos, otra de las cosas que tenemos aquí es que los que escuchan la voz de Cristo son los que son
de Cristo. Antes hablábamos de las ovejas, de los cabritos, de los que están dentro, pero no son. Una de las condiciones de estar en el redil es reconocer la voz del pastor. La vida del creyente es reconocer a Cristo, es reconocer la voz de Cristo. Pertenecer al redil, aparte de escucharle y vivir en él, y como he dicho, esto lo hablaremos más adelante, pertenecer al redil es pertenecer a los llamados. Fijaos Hebreos 12. ¿Qué es formar parte del redil? Fijaos que dice Hebreos 12. Del 18 al 24. Alguien podría decir, vale, entiendo que Cristo, estar en Cristo, Él está en el redil, pero me interesa, ¿es bueno, es malo? Fijaos que dice Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto es pertenecer a los llamados, formar parte del grupo de Dios, de los hijos de Dios. Fijaos, volvemos a Primera de Pedro, esta vez capítulo 2. ¿Qué es pertenecer al redil? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, sois del redil de Dios, se podría decir. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Pertenecer a este grupo, pertenecer a este redil, es pertenecer a los que tienen esperanza, a los que tienen un futuro, a los que tienen promesas. Es pertenecer a los llamados, a los que han recibido la cercanía de llamarle Padre. Son los que han entrado a su misma presencia a recibir la vida. Hemos leído en el Salmo 84, ¿cómo desearía estar en tus atrios? Claro, es que no podían entrar más. Los que no eran sacerdotes no podían entrar más que al atrio, porque el atrio es el patio que hay alrededor o que había alrededor del templo. Pero nadie podía entrar al templo en sí, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Por lo tanto, lo único que podían hacer era llegar hasta el atrio. Pero nosotros hemos recibido la cercanía de llegar hasta el mismo Padre, llegar hasta su misma presencia a recibir la vida. Eso es pertenecer al redil. Pertenecer al redil es pertenecer a los que lloran y son escuchados, a los que oran, que claman y sus peticiones son oídas. Es pertenecer a los que lloran aquí, pero sus lágrimas serán enjugadas allí. Pertenecer al redil es ser los extranjeros que en esta tierra no encuentran su lugar, no encuentran su sitio y dicen, mi casa está allá, mi redil está allá. Ahora yo estoy trabajando, es el momento de trabajar, es de día, cuando es el momento de trabajar, pero esto no es mi casa. Yo estoy deseando ir a mi redil, ir a mi lugar, ir a mi casa. Pertenecer al redil es ser de los que desean terminar el viaje y llegar al descanso de casa. Los que anhelan que la jornada se acabe
para llegar a casa. Por supuesto, no estoy alegando que nadie desee morir, ni mucho menos, sino que anhelamos ese lugar que es nuestra casa, que es Cristo. Pertenecer al redil es pertenecer al grupo de reyes, sacerdotes, profetas que Dios nos ha hecho para este mundo. Eso es ser de los llamados. Están, por supuesto, los que no pertenecen al redil. Fijaos en Primera de Juan 2:19. Que nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando alguien abandona a Cristo, cuando alguien que ha estado en la iglesia, que ha estado escuchando de Cristo, estudiando a Cristo, cuando alguien deja la familia de la iglesia, nos duele, por supuesto nos duele, pero no nos asombra, nos duele, pero no nos asombra, porque sabemos, porque Cristo nos ha dicho que hay entre nosotros los que no creen en Cristo, los que no tienen esa vida en Cristo. Tengo que decir respecto a esto, cuando se habla del redil, estamos hablando necesariamente de la Iglesia Universal. Porque ninguno que no es del redil entra en el redil. La Iglesia Universal está conformada por todos los que son creyentes. Por lo tanto, los que no son verdaderos creyentes, esos cabritos, que podríamos decir, se meten en la iglesia local, pero no se meten en la Iglesia Universal, porque no son llamados, porque no son justos, porque no son hijos de Dios. Uno de los perjuicios de tener una iglesia física, local, es el hecho de que puede entrar cizaña. Fijaos, Mateo 13, 24. Y esto lo explica mejor. Mateo 13, 24. Una parábola, ¿de acuerdo? La parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y por supuesto, esto habría que explicar la parábola más tranquilamente. Pero aquí habla de que están juntos los buenos, entendedme buenos, los hijos de Dios con los que no son hijos de Dios. Y esto no ocurre en la Iglesia Universal, ocurre en la Iglesia local. Esto se puede también llevar al plano mundial. En el mundo estamos los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, y todos estamos creciendo juntos. Pero entendamos esto: en la iglesia local sí, en la iglesia universal no ocurre esto. Vale, creo que ha quedado claro qué es el redil, ¿no? Ha quedado claro. Ahora, vemos en esos textos, en Juan, volviendo a Juan 10, que nos habla de la figura del salteador. Juan 10. Fijaos, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón
y salteador. Y es bonito porque esto no ocurre muchas veces, pero el griego, o sea, el castellano aquí es más claro que el griego, porque la palabra salteador tiene que ver con alguien que viene con violencia, con fuerza a hacer algo malo, asesino o algo así. Y aquí al castellano traducido por salteador, y tiene todo el sentido del mundo, porque el que no entra por la puerta, ¿cómo entra? Hombre, pues podría hacer un agujero, pero normalmente salta, porque es más fácil saltar por arriba que hacer un agujero por abajo. Así que en este sentido el castellano tiene una traducción maravillosa de esa palabra. Pero tenemos al salteador. El salteador es otro de los personajes que aparecen en estas parábolas. Y aquí es muy sencillo. Hay personas que te alejan de Cristo, pero hay personas que te acercan a Cristo. No sigas a nadie que te aleje de Cristo. Puedes encontrarte en algún momento de tu vida yendo a una iglesia donde la persona que está dirigiendo no te está llevando a Cristo. Está predicando un montón de cosas, pero no está predicando a Cristo. Fijaos la advertencia que nos hace Judas. Al final, antes de Apocalipsis. Fijaos la advertencia, Judas, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y tú dices, bueno, pues esto habla de, en general, los hombres malos que hacen lo que quieren. Fíjate que dice el versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Causan división dónde? Está hablando de los que están dentro de la iglesia. Y lo sabemos también porque en el contexto de Judas se está hablando contra la apostasía, contra los que están dentro y no son de verdad o que están engañando al pueblo. Por lo tanto, puede ser que se encuentre, como he dicho, vayas a una iglesia y te encuentres a alguien que está predicando o a favor del dinero o a favor de lo que sea, de la homosexualidad, a favor de, por supuesto, de él mismo o a favor de la falsa doctrina para tener dinero, para hacerse rico. Por lo tanto, no sigas a nadie que no te lleva a Cristo, porque no es el pastor. Si no te lleva a Cristo, si no entra a través de la puerta que es Cristo, es salteador. Y como nos dice ahí en Juan, el salteador no viene a cuidar al rebaño. Como nos dice en Juan. No encuentro el versículo. Bueno, lo podéis buscar. Está ahí. El salteador viene a destruir, no viene a hacer el bien, como el pastor. El pastor ama al rebaño porque el rebaño es suyo. Pero el ladrón y el salteador viene a matar ovejas, a llevarse ovejas. Por lo tanto, cualquiera que no te esté llevando a Cristo, está destruyendo. La meta del que se mete en el redil, pues puede ser una herramienta de Satanás para hacer daño en la iglesia. Alguien me envió una predicación esta semana y era un hombre muy conocido y vi la predicación un rato, no la vi entera, pero vi un buen trozo. Y ese hombre predicaba, pues decía cosas muy bonitas, la verdad. Estuve un buen rato hablando sobre
la superioridad de la mujer respecto al hombre, que son más fuertes, más constantes, que en medio de la dificultad se ven arriba, mientras que los hombres nos apocamos. Bueno, está bien, digo cosas curiosas. Habló sobre la esperanza, dijo cosas bonitas. Habló sobre el valle de sombra de muerte, dijo cosas bonitas. Pero ¿sabéis de lo que no habló? No habló de Cristo. Ahora tú dirás, bueno, es que no escuchaste la predicación entera. Ya, lo que pasa es que a este hombre lo conozco y este predica la prosperidad y predica muchas otras cosas que no son Cristo. Por lo tanto, no tenía ninguna esperanza de escuchar sobre Cristo. Porque estos que están dentro del mundo cristiano y tristemente ahora los tenemos a montones, que predican mensajes quizá bonitos, mensajes de esperanza, mensajes de ánimo, pero no está Cristo. Ninguno que no te lleve a Cristo, que no te señale a Cristo, que no te empuje a ir a través de Cristo, a pertenecer al redil de Cristo, está para destruir. No está para dar vida, porque es salteador. No tiene nada que ver con el pastor. Dios nos ha dado a nosotros, como ovejas, una protección. Esta protección es que nosotros, como ovejas de Cristo, reconocemos a Cristo. Esa capacidad o esa capacitación es de reconocer la voz del pastor. Yo creo que esto lo he dicho en alguna ocasión. Una vez vi en un pueblo, vi a dos pastores con cada uno con sus ovejas detrás. Ellos iban al frente del rebaño y las ovejas iban detrás de ellos. Y se iban a cruzar. Y yo en mi ignorancia dije, esto va a ser un desastre. Luego, ¿cómo van a separarlas? A cada cual a su oveja del montón. Y habrían, no sé, seguramente entre los dos rebaños, 150 ovejas, no sé, un montón de ovejas. Y yo desde el balcón mirando diciendo, esto es un desastre. Y los pastores se pararon uno enfrente del otro, sus ovejas detrás. Estuvieron hablando un rato. Cuando terminaron de hablar, se despidieron, se cruzaron, cada uno siguió por su camino y sus ovejas, cada una detrás de su pastor. El pastor las tuvo que llamar, tú, José Luis, Paquita, vamos. Es que no tuvo que llamarlas por nombre. No tuvo ni siquiera que enfocarse en reprender a una para que lo siguiera. Porque las ovejas siguieron automáticamente cada una a su pastor, porque reconocían su voz. Dentro de las muchas incapacidades que tienen las ovejas, la gran capacidad que han recibido es la de reconocer a Cristo, la de reconocer la voz de su pastor. La oveja del rebaño, la que es realmente de Cristo, seguirá a Cristo. Le seguirá por donde vaya. Sea el camino más duro, más fácil, la oveja de Cristo seguirá a Cristo. Aunque el camino sea empinado, seguirá a Cristo. Aunque vaya por el valle de sombra de muerte, seguirá a Cristo. Aunque vaya por incertidumbre, seguirá a Cristo. Dios podía habernos dado muchísimas más capacidades, pero nos dio la que necesitábamos. No nos dio orientación. Es que no necesitamos orientación. No necesitamos más revelación. Es que no lo necesitamos. Ni siquiera saber o entender si esto es bueno o esto es mejor lo que está pasando. Es que no lo necesitamos. La capacidad que nosotros necesitamos es la de oír la voz del pastor y seguirle. Nosotros no tenemos que juzgar si el camino es bueno o es malo. Nosotros no tenemos que juzgar si el camino es fácil o difícil. Nosotros no tenemos que juzgar si el final del camino es bueno o es malo. Nosotros solo tenemos que seguir. Y estamos ahora en este momento, ¿no? Incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos en el mundo qué va a ocurrir. ¿Pero qué hacemos los creyentes? Seguimos
seguimos andando. No bajamos, paramos el autobús, tiramos de la esta de emergencia para que frene, que me bajo. No, nosotros no tenemos que juzgar, como he dicho, ni la dureza del camino, ni poner en juicio si el final del camino es bueno. Nosotros seguimos a Cristo. ¿Por qué Cristo se molesta tanto en el rebaño? Porque Dios ama a sus ovejas. ¿Por qué protege al rebaño? Porque ama a las ovejas. ¿Por qué se molesta en guiarnos por este camino? Porque nos ama. Y Dios podía habernos abandonado y habernos dicho, mira, una vez que creáis en mí, ya haced lo que queráis, o id por donde queráis, o pasad por donde vosotros creáis que es lo correcto. Pero Dios se molesta, al igual que hizo con el pueblo de Israel, llevándolo por el desierto, yendo con él. Hoy, nuestro buen pastor, que es Cristo, se molesta en llevarnos todo el camino hasta el redil. ¿Cómo nos ama? ¿Cuánto nos ama el Señor? Pues Zacarías 2:8 nos habla de eso. Lo leo rápidamente. O podríamos decir, ¿cuánto nos ama el Señor? Fijaos que dice Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y la niña es lo que tenemos en el centro del ojo, la pupila, o también recibe el nombre de niña. Y es curioso que pupila viene de pupilo. Un pupilo es un niño, ¿no? Alguien al que están enseñando. Pues pupila literalmente es niña. Y el que toca a los hijos de Dios, toca la pupila de Dios. Tú no dejas que nadie venga a tocar tu pupila, ¿no? Y que te meta el ojo, porque duele, y porque amas, y porque no quieres quitarlo de ti. Pues así ama Dios a los suyos. El que toca a sus hijos está tocando a Dios donde a él le hace daño. Que muera un ciervo o que el cazador cace a un venado, pues bueno, Dios lo sabe, pero es muy diferente de cuando el mal es a uno de sus hijos. ¿Dios lamenta la muerte del malo? Pues seguramente sí. Dios quiere que todos se arrepientan, pero es diferente cuando a alguien que es su hijo le va mal y está sufriendo, que cuando a alguien que no es su hijo le va mal y está sufriendo. Por lo tanto, por eso, con ese amor, con ese cuidado, Dios nos está llevando hacia el redil. Por eso empezamos ya a concluir. Yo soy la puerta, dijo Cristo. Yo soy la forma de entrar a ese redil, soy yo. ¿Por qué? Él pagó con su sangre, no lo hizo ningún otro. Ningún otro pagó para comprarnos. Él pagó con frío, pagó con calor, pagó con autolimitar sus atributos divinos, pagó con coger unos atributos humanos, unas limitaciones físicas que no le pertenecían por naturaleza. Y en esas limitaciones físicas, estoy hablando de ser hombre, entran el frío, el dolor, el hambre, el sueño, todo eso. Él pagó con la debilidad, porque el hombre es débil cuando le da fuerte. Él pagó con la humillación de hacerse inferior a los ángeles y llegar a ser hombre. Él pagó, por supuesto, con su vida. Él pagó con el ser rechazado por los suyos, incluso por su propia familia. Llega un momento en que sus propios hermanos carnales dicen, estás loco, anda, vuelve a casa y deja de hacer locuras. Y también por los que eran suyos, su pueblo.
el rechazo de su familia, el rechazo de su pueblo. Él pagó con esto. Él pagó contra la calumnia contra su persona, porque mintieran sobre él en este pseudo juicio. Pagó con recibir burlas. Pagó con latigazos. Pagó con maldiciones. Pagó con ser maldito. Todo el que es levantado en un madero, en una cruz, es maldito. Pagó con su cuerpo roto por los latigazos. Pagó con la soledad, porque llegó a estar solo sin el Padre. Mirad al hombre y vivid. Vivid no. Pilatos dijo, mirad al hombre, mirad a este que me traéis. Y nosotros decimos, mirad a la puerta, entrad y vivid. Mirad al hombre, entrad al redil, vivid y hallaréis descanso para vuestras almas. Fue él el que bajó de los cielos a pagar la deuda. Fue él el que llevó la culpa del pecado. Fue él el que pagó el mismo precio. Fue él el que descendió al Seol a proclamar su victoria. Fue él el que subió al cielo a presentarse, una vez resucitado, como ofrenda grata delante de Dios. Fue él el que venció la tumba. En ningún otro nombre hay salvación. A través de ningún otro se puede llegar al redil, que es ser hijo de Dios, recibir la bendición de Dios, todo lo que he dicho antes. Por eso Cristo es la puerta. Si tú no pasas por Cristo, no hay salvación. Él es la puerta. Yo soy la puerta. Es lo que proclamó Cristo. Nos falta la otra mitad. Yo soy el buen pastor y eso vendrá la próxima semana. Pero quedémonos con que es a través de Él, es por su obra, que nosotros podemos llegar a formar parte de ese reino. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, gracias por esa obra de Cristo. El mundo tiene tantas teorías, tantas ideas diferentes, tantos pensamientos, tantas sospechas de cosas, pero Señor, nosotros tenemos la certeza de que tú dijiste, yo soy la puerta, entrad por mí, viviréis y hallaréis descanso para vuestra alma. Señor, ruego que todos los que están escuchando esta mañana en sus casas, a través del móvil, del ordenador, hayan llegado a Cristo, hayan pasado por esa puerta que es Él. Si alguno no lo ha hecho, que, Señor, por tu gracia, doble sus rodillas, clame a Cristo por salvación, clame a Cristo para que le haga formar parte de ese redil. El que va así a Cristo pidiendo entrar por la puerta que es Él, sus pecados son limpiados, se le es otorgada la justicia de Cristo y es declarado limpio y declarado hijo de Dios. Ruego, Señor, que si hay alguno que todavía no lo ha hecho, que hoy sea el día en que lo pueda hacer. Todo esto lo pido, por supuesto, alabándote y dando gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, aquí hasta la predicación, hasta aquí. Y dejadme que haga algunos comentarios, algunas peticiones de oración. Bueno, primero quería decir que Mireia me dijo esta semana, me dio una idea buenísima, que lamento que no se me haya ocurrido a mí antes, pero bueno, Mireia ya sabéis que tiene muy buena cabeza, y me estaba diciendo que por qué, al igual que los hermanos de la iglesia comparten pensamientos, ¿por qué no hacerlo las hermanas? Entonces, vosotras hermanas, si queréis compartir un pensamiento, mandadme a mí el pensamiento y yo lo mandaré a todas las hermanas. Quería decir que
es lo que dije, ya lo dije a los hombres en su día, se lo dije a las mujeres también. No estoy esperando que grabéis un vídeo con consejos sanitarios ni con ninguna clase de consejo de ningún tipo o de opinión. No quiero que opinéis sobre la situación. Quiero que compartáis un versículo, un par de versículos y que sean de bendición. No entréis en temas polémicos, por supuesto que no. Y también se lo dije a las hermanas, puede ser un vídeo pensamiento o un audio pensamiento, lo podéis grabar en el WhatsApp mismo, pero por favor que no pase de 6 o 7 minutos. Si es un poquito más, está bien, pero 6 o 7 minutos es un buen tiempo. Y estamos en la época de correr y en la época de todo rápido, y a veces si mandamos algo muy largo la gente no lo va a escuchar. Entonces, esos consejos. Gracias, Mireia, por tu buena idea. Y así que las hermanas, mandadme estos audios, yo los escucharé y si están bien, pues los mandaré a las hermanas. La otra cosa que iba a decir, como siempre, voy a mandar ahora en un rato las peticiones de oración y quiero mencionar un par. Una de ellas es Feli, lo puso ayer Mike en el grupo de la iglesia, está en la UCI, su situación es delicada y bueno, no nos queda más que orar. Feli es la tía de los Branson, a los que no la conozcáis, es la tía de los Branson. Ella hace ya años vino a la iglesia, hizo profesión de fe y bueno, su vida ha sido difícil y seguramente con malas decisiones. Y oramos por su cuerpo, pero sobre todo por su alma, que ella tenga la paz en Cristo y que ella esté confiando en Cristo. También quería pedir oración por la hija mayor de Domi, que me dijo el otro día que vive en Italia, yo no lo sabía. Entonces, además vive en el norte de Italia, donde está más fuerte esto del coronavirus. Entonces, pues vamos a orar también por la hija mayor de Domi. Igual, Domi, puedes poner en el grupo de la iglesia el nombre de tu hija y así lo añadimos a la lista de oración. Dicho esto, que tengáis muy buen domingo, que tengáis muy, muy buen día, que confiéis en Cristo, que descanséis, que sigáis a Cristo, que oigáis su voz y Dios mediante nos vemos el miércoles. ¿De acuerdo? Que el Señor os bendiga. Hasta luego.